Hola amigos, de nuevo aquí en su programa Imagen Luego Existo. Hoy tenemos un gran invitado, él es Manuel Darganz. Déjenme platicarles su trayectoria. Él es comunicólogo, fundador de BOW, agencia de Inbound Marketing, Bonus Life, Educación y Elevate Ideas. Es organizador y curador de TED Pitic en Sonora. Ha sido parte de TED Active 2015, TED Summit de 2016, TED Fest 2017 y TED en Español 2018. Hasta el día de hoy ha preparado a más de 150 personas para presentar charlas y conferencias en vivo en eventos TEDx y eventos empresariales de diferentes índoles. Y hoy lo traemos como invitado especial para que nos platique todo esto de TEDx, qué tiene que ver, qué es. Manuel, bienvenido. Hola, Caro. Buenos días, tardes, la hora que lo estén viendo. ¿Cómo has estado? Platícanos qué es este mundo de TED. ¿Qué es este mundo de TED? Bueno, pues te platico un poco qué es TED primero. Yo creo que empezaríamos. Quienes vemos charlas TED asumimos que todo el mundo sabe qué son. Y la realidad es que mucha gente no sabe qué es. TED es una conferencia, es originalmente un evento que se inició en los 80s en lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Uh-huh. Y es una conferencia, como sus tres siglas lo dicen, de tecnología, entretenimiento y diseño. Ese era el espíritu original de TED. Okay. En los 80s lo inició un arquitecto, Robert Burman, que tenía como objetivo juntar a sus amigos de Silicon Valley, de la zona de California, que estaban trabajando en innovación. Entonces dijo, pues juntemos a los que hacen tecnología, entretenimiento y diseño y veamos qué hace cada quien, inspirémonos, platiquemos y demás. Era algo más o menos informal. Con los años empezó a hacerse algo mucho más sólido. Y en el 2002, Robert Burman deja TED y le vende los derechos de la conferencia a quien hoy dirige TED, que es The Sapling Foundation, dirigida por Chris Anderson. Esto es para dar un contexto histórico. Hoy TED es una conferencia que dura 5 días, donde hay casi 100 conferencias, a veces rebasa las 100 conferencias, que tienen un formato muy específico. Duran todas menos de 18 minutos y la mayoría menos de 15 y otras hasta menos de 10. Okay. Pero generalmente hablan de innovación y hoy ya no es nada más tecnología, entretenimiento y diseño, es cualquier campo del conocimiento humano donde quepa la innovación, que es todos. Ahí es donde viven estas charlas, que te digo son breves, se construyen sobre una idea y que además se distribuyen de manera gratuita en internet. Por eso muchos las consumimos de manera cotidiana, ¿no? Ok, en YouTube específicamente. ¿O hay YouTube, en alguna? Bueno, está el sitio web de TED, TED.com, que ahí están todas las charlas, y también tiene como un espejo en YouTube, tiene un canal que es uno de los 5 canales de YouTube con más reproducciones alcance del mundo, ¿no? Un poquito sería eso, y lo hago una pausa acá porque creo que eso es muy importante. Esa es la capacidad de amplitud o de alcance que tiene. O sea, porque este evento dices que es 5 días y vamos a hacer una aclaración, porque si no todos nuestros amigos van a decir, ¿y todos los eventos TED duran 5 días? ¿Todos duran 5 días? Bueno, la conferencia principal es la de 5 días. Es TED, ¿y dónde es? En Vancouver. En Vancouver. TED además hace otras conferencias, típicamente hace 2 más en el año. Una se llama TED Global, que es en diferentes continentes, es un continente diferente cada vez. TED Global generalmente dura 3 días. Y está TED Women, que está sucediendo en este momento en California, que dura 3 días también. Son más pequeñas, con el mismo formato. TED Women no son puras mujeres, como mucha gente puede creer, pero son ideas que son relevantes para las mujeres. Esos son los 3 eventos principales y además hacen TED Summit, que es cada 3 años, que es como una especie, pues como su nombre lo dice, es una cumbre de todas las comunidades TED y demás. Entonces, no todos duran 5 días. Y luego está TEDx, que es al movimiento al que yo me sumé, que son eventos locales, producidos por equipos locales, para reproducir la experiencia TED en nuestras comunidades, ¿no? Que esos son 3,000 eventos en el año. Ok, ¿y dura? Desde 2 horas hasta un día entero, ¿no? Okay, o sea, hay un tipo de evento TEDx que puede durar hasta 2 días, pero es lo máximo. Ok. Entonces son estas charlas que tienen este formato y tienen otra característica. ¿Cualquiera puede llegar y ponerse a hablar 18 minutos de lo que quiera o hay algo que tiene específico? Porque hay un eslogan ahí muy específico que me encanta. Bueno, sí, el eslogan de TED es ideas que vale la pena compartir. Y creo que eso te habla mucho de lo que decías.
La gente cree que las charlas TED son para gente súper importante y súper fregona y famosa y demás. Y la realidad es que el espíritu de TED está concentrado en las ideas. Entonces a nosotros no nos interesa que seas famoso, importante, o que tengas mucho dinero, o que seas el mejor en tu ámbito. No nos interesa eso. Nos interesa que tengas una idea que valga la pena ser compartida, ¿no? Una idea que proponga un cambio, una idea que nos ayude a ver una parte del mundo desde una perspectiva que no habíamos visto antes, una idea que nos inspire, que nos emocione, que haga que quien la escucha inicie una conversación en su mente, ¿no? Entonces, los eventos TEDx, generalmente lanzamos una convocatoria pública. Claro que vamos y buscamos personas específicas que nos interesan por algo en particular, pero abrimos una convocatoria pública la mayoría y recibimos un montón de propuestas y las revisamos y entrevistamos gente y encontramos gente increíble escondida en su casa de la que nadie sabía. Y para mí esa es la parte más emocionante. Claro, y esto me parece muy rescatable porque mucha gente dice... Sí, pero en TED viene la gente famosa. En TED nada más suben a aquellos grandes oradores y además, quien quiera probar esto de 18 minutos es complicadísimo. Sí. La gente dice, ay, qué bueno que es 18 minutos porque se acaba rápido. No es cierto. Tratar de plasmar una idea completa, concreta, con todos los elementos en 18 minutos, quien lo ha intentado, es dificilísimo. Mira, nosotros decimos siempre que pues, si te dan una hora para hablar y no comunicas una idea en una hora, tienes otra serie de broncas. O sea, vamos, eso no es difícil. Claro. Hablar una hora y comunicar algo en una hora no requiere ni habilidad, ni destreza, ni nada. O sea, si tienes una hora. Tienes una hora, no inventes. Claro. Esto está fácil. No, exacto, lo que dices es lo complicado, el verdadero... comunicador hábil es capaz de comunicar una idea con impacto, o sea, con el impacto suficiente de hacerte querer cambiar algo en tu entorno en 15 minutos. Yo, por ejemplo, con mis speakers, con la gente con la que trabajo, yo trato de bajarlos a 12, a 10, a 8 minutos. Para mí una charla de 8 minutos es el sweet spot, es la duración perfecta para una gran charla. Pero claro, no todo mundo y no todos los temas dan para 8 minutos. Claro. Y también quiero platicar un poquito para que la gente entienda por qué 18 minutos. Y no es un berrinche ni de Chris Anderson ni de la gente TED. Hay una razón. Bueno, hay una razón que todos podemos sospechar. El tramo o el span, el tiempo de atención promedio de las personas se ha venido reduciendo dramáticamente, ¿no? Hoy la persona promedio, bueno, más fíjate, cuando yo empezaba a hacer comunicación en medios, hablábamos de los 8 minutos, ¿no? Uh-huh. Pues hagamos un video para un evento y que no dure más de 8 minutos, porque ya después de los 7, 8 minutos la gente ya se aburre. Hoy este tramo de atención es de menos de 2 minutos. Hoy hacemos contenidos en línea de menos de 1 minuto, ¿no? ¿Sí? O sea, mientras más corto, mejor. Mientras más sintético es mejor. Entonces, 18 minutos es una medida que se creó hace como 15 años en TED. Y hoy, de hecho, aunque sigue siendo estrictamente en la documentación 18 minutos, todos estamos tendiendo a los 12, 15 minutos, claro, ¿no? Ahora, es una duración, Chris Anderson lo dice, él específicamente dice... 18 minutos es una duración suficiente para comunicar una idea y no es tan larga como para dar oportunidad a que se disperse. Entonces es como una medida para comunicar una idea. Pero tiene mucho que ver con la capacidad de atención de la gente. Que esto, me voy a adelantar un poco, esto ha dado pie a muchos señalamientos hacia el formato TED, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes es que frivoliza la ciencia. Porque vas a ver un montón de científicos en el escenario TED y en escenarios TEDx que pues te van a tratar de hablar de biología nuclear, de biología compleja, o por ejemplo yo tuve una científica que habla sobre la reproducción de los hongos y el calentamiento global. Entonces están hablando de temas científicos que son complejos y nos llevamos a los científicos a hablarlo de la manera más sintética posible, no la más sencilla, porque es una mala idea eso de voy a bajar mi lenguaje al público, es al revés, hay que subir al público al lenguaje, pero entonces claro, tienes que deshacerte de mucha paja, de mucha información que no sirve a la idea principal, y entonces claro, te queda una charla de ciencia que no es compleja como una
una postura, ponencia, y donde vas a poner todos los datos específicos, exacto, y gráficas. Entonces, pues sí, claro que frivoliza la ciencia, pero quitémosle la carga negativa al término frivoliza, ¿no? Lo que hace es que la hace accesible, la hace interesante para una audiencia masiva. Más bien hace a la ciencia un contenido pop para ser consumido y que acerca audiencias masivas a mejorar el mundo, que suena bien romántico, pero eso es una realidad. Es lo que buscamos, ¿no? Claro, porque además si a mí vienen a hablarme de ciencia cuántica, probablemente me van a perder rapidísimo. Sí, claro. Me puede, y a lo mejor no me va a hacer totalmente meterme, pero me va por lo menos a dar una nueva perspectiva de hay esto. Me deja pensando que es mucho de lo que pasa con TED. Sí, fíjate, a mí me gusta decir, abordando lo que te decía ahorita, muchas veces la gente cree que, y lo vamos a escuchar en empresas, como decías ahorita, trabajo con muchas empresas e individuos, y ahí está intención de, bueno, tengo que hacer que mi lenguaje baje al nivel de mi público. Y esa es como de las cosas más erróneas que yo he encontrado. Número uno, no hay público tonto, ¿no? O sea, no puedes trabajar pensando en que tu público no te va a entender. No, carnal, si no te entienden es porque tú no te estás explicando bien. Y explicarte bien no consiste en voy a usar palitos y bolitas, consiste en voy a explicarles cómo se juntan los palitos y las bolitas para hacer estructuras más complejas y luego trabajamos con eso, ¿no? Entonces, para mí, una gran aportación de TED a la forma en que nos comunicamos o que aspiramos a comunicarnos hoy es que le apuesta a la inteligencia del público, ¿no? Okay. Es generoso, pero le apuesta a la inteligencia del público. Entonces, lo que dices, ves una charla TED de un tema científico súper complejo y terminas de escucharla y te sientes un poquito más inteligente que hace 15 minutos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no me preocupa que la mitad del público no entienda toda la charla. Si lo entiende toda una mitad, esa mitad se va a sentir tan inteligente que le va a ayudar a la otra mitad a que lo entienda, ¿no? Son charlas que crean conversaciones, pero sobre todo que ayudan a la gente a sentir que las cosas que siempre han sido complejas no lo son tanto, ¿no? Y para mí eso es mágico. Claro, y hace que se vuelvan cercanos, hacen que tengan esta habilidad. Ahora, platícanos qué se necesita para ser un ponente TED o qué tienen estos ponentes TED, viéndolo del otro lado, que nos atrapan. Una idea. Ok, platícame. Vamos a empezar. Voy a hacer un paréntesis nada más para que la gente sepa que esto de la idea es bastante complejo y si no lo entiendes, aquellos que quieren ser speakers TED, si no entienden qué es una idea, se van a equivocar. ¿Qué es una idea? Mira, híjole, es como la pregunta más complicada. Esa es la pregunta complicada. Es que mira, que nos está viendo, hagamos este ejercicio. ¿Cómo definirías de diccionario? Haz de cuenta que tú eres el señor Larousse y te dicen tienes que escribir el diccionario entero y llegas a la página donde tienes que escribir la definición de idea. ¿Cómo defines una idea? Y entonces quien nos está viendo va a pensar un montón de cosas. Pues es un pensamiento, es las ganas de hacer algo, es una imagen, ¿qué es? Hay gente que le dices idea y se imagina un foco prendido, ¿no? Entonces, ¿qué es una idea? Nosotros definimos una idea como un pensamiento que empuja un cambio, ¿no? Ok. Dicho más románticamente, es una chispa en el cerebro de alguien que cuando la comparte inicia una conversación. O sea, una idea, un pensamiento que empuja el cambio, o sea, una idea, no puede ser algo que yo te diga y que digas, ahora le sale bye. Es algo que te voy a decir y que te va a provocar por lo menos preguntas, ¿no? Y que busca crear un cambio. Bajo esta definición no hay idea errónea. En TED no juzgamos, en TED no existen las posturas políticas, de hecho no hablamos de política, no hablamos de religión, no hablamos de muchas cosas que pueden generar como antagonismos, aunque no quiere decir que no haya alguien que nos hable de la importancia del Estado o de una nueva forma de gobierno o de una postura específica desde el punto de vista del análisis, nada más no juzgamos. Entonces no hay ideas correctas ni incorrectas. Cualquier persona con un pensamiento que empuje un cambio y por cambio también luego la gente cree, bueno, no, pues no, yo no voy a cambiar el mundo si quiero porque está en TED. Okay. Un cambio es cualquier cosa. Vamos, hay una charla súper vista, ahorita te paso el dato, de un señor que se sube al escenario a enseñarnos cómo secarnos las manos con una sola toalla de papel.
Okay. Y entonces dice, si todos hacemos esto, en un año vamos a dejar de talar 270 y tantos mil árboles en el mundo y en 10 años terminamos con el problema del calentamiento global, solo porque aprendiste a secarte las manos con una toalla de papel. Entonces, la idea de este señor es, si ahorramos papel al secarnos las manos, salvamos a los árboles, ¿no? Pero es súper simple. Tú le empiezas a ver y dices, neta, voy a ver a este señor 10 minutos secarse las manos. Pero cuando esa idea cobra una escala en tiempo y en masa, de pronto no es una idea de un loco, es una solución, ¿no? Claro. Entonces, esa es una idea. Desde una mejor forma de abrocharte los zapatos hasta el viaje a Marte para colonizar un planeta nuevo. En ese rango, cualquier idea es útil, ¿no? Claro. Y entonces, no sé si se quedó claro. Sí, no. Y entonces yo TED lo veo como un cultivo de nuevas propuestas. Y además aquí hay algo, porque yo también alguna vez decía, bueno, pues si no eres el chavito que inventó el brasier para descubrir el cáncer, o no, y tú lo acabas de decir, no tienes que revolucionar el mundo. No. ¿Qué idea o qué perspectiva? Porque muchas veces también hay pláticas donde dan otra visión de lo que ya está. Mira, un gran ejemplo para mí, esto es en lo personal. Tengo una amiga que es amiga mía, bueno, fuimos compañeros desde la preparatoria, ¿no? Yo vivía en Monterrey, ella siguió viviendo en Monterrey, yo me fui a vivir a Sonora. Y entonces, preparando TEDxPTIC de 2018, recordé que había estado viendo yo en sus redes sociales que todos los días le tomaba una foto al cielo, a las nubes, por muchísimo tiempo. Y entonces, Elsie Garza, además dirige, no sé si todavía lo sigue haciendo, un certamen que se llama Un Corto contra la Corrupción, que es un concurso de cortometrajes nacional que involucra a todas las escuelas de comunicación, donde los chavos entran, hacen un cortometraje donde abordan el tema de la corrupción, y es muy importante en este país ese certamen. Entonces le hablé y le dije, Elsie, quiero que vengas a dar una charla en TEDxPTIC. Me dijo, claro, la preparo sobre el certamen, ¿no? Y le dije, no, porque luchar contra la corrupción no es una idea nueva, es algo que tenemos que hacer todos en este país sí o sí, ¿no? Dije, no, yo quiero que me hables de por qué le tomas una foto al cielo todos los días. Y desde cuándo lo haces, y por qué lo haces, y para qué lo haces. Probablemente él sí no va a cambiar al mundo por tomarle una foto al cielo todos los días. Pero quien escuchó esa charla y quien ha visto esa charla en internet, dice, aprendí a ver el cielo de una forma distinta. Entonces, yo no sé si ver el cielo de una forma distinta va a cambiar el mundo o tu colonia o no, pero ciertamente cambia la forma en que vemos el cielo todos los días. No sé si para siempre, por un rato, pero esa es una idea que vale la pena compartir, porque hace que un grupo de gente de pronto vea que las nubes son diferentes, que el cielo es de otro color, que puede hacer composiciones visuales con su teléfono, y además la historia de Elsie es maravillosa, porque además descubrimos una historia entre ella, su mamá, su hermana y la fotografía, que hace una narración increíble y que termina, la verdad es que con una sensibilidad muy especial. Entonces, igual no va a viajar a Marte y no va a salvar a todos los árboles del mundo, pero nos ayuda a ver una parte del mundo de una forma diferente. ¿No? Y eso me parece muy interesante, porque entonces empieza a sacar la creatividad de todos nosotros. Dejamos de hablar de cómo vemos el mundo a cómo podemos verlo. Y hay una invitación a poder hacer otras cosas de manera diferente y en 18 minutos o menos exponer estas ideas. Entonces me encanta. ¿Cómo se hace una presentación? Ya hablamos de esta idea. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene una charla TED? ¿Hay elementos? ¿Hay algunos ingredientes o no hay ingredientes? Sí hay. Okay. Igual, hay gente que cree que hay un método TED. Un método como tal no existe. De hecho, Chris Anderson escribió su libro como en una respuesta a un montón de libros que surgieron por ahí. Entonces dijo, a ver, señores, yo soy el que hace esto todos los años y aquí está el libro, ¿no? Entonces escribió un libro que publicó en 2018 que se llama así, Charlas TED, o TED Talks en inglés. Y justo lo que dice Chris Anderson es, no existe un método, no hay un método TED. Lo que hay es un grupo de herramientas, lo que hay es una aspiración que tenemos con cada charla, ¿no? Entonces, lo único que podemos dar como cierto y fijo es,
buscamos que una charla TED transfiera una idea de la mente de quien la dicta, del speaker, a la mente de la audiencia. Ese es el objetivo, ese es el sueño, ¿no? ¿Qué ingredientes contiene? Contiene, por supuesto, una línea narrativa. Buscamos que las charlas TED tengan una narración al centro, de preferencia una muy buena historia, porque, otra vez, si queremos frivolizar todo el contenido humano, todo el conocimiento humano y todas estas ideas, necesitamos que las charlas sean muy entretenidas. Porque si a ti no te interesa la física nuclear, la física cuántica o la impresión 3D o los automóviles eléctricos, si no te interesa, no pasa nada. Lo que queremos es que digas, bueno, yo sé que estas charlas son entretenidas y lo peor que puede pasar es que en 12 minutos se va a acabar, ¿no? Entonces, creamos en estas charlas una narrativa que la hagan muy interesante. Tiene siempre un buen gancho, un buen hook al inicio, que lo que hace es hacer la charla atractiva, que te haga pensar, esto va a estar bueno, a ver, voy a verlo, aunque no me interese el tema, ¿no? Generalmente es una buena historia. Y luego tiene, bueno, ya diferentes elementos para explicar. Por ejemplo, buscamos en las charlas que tienden a ser complejas muy buenas metáforas. Hay un gran ejemplo de una charla, se me escapa el nombre de la autora, pero habla sobre CRISPR. CRISPR es un sistema de edición genético. O sea, te permite hacer modificaciones en el ADN, en una cadena de ADN. Explicar eso en términos científicos está complicadísimo. Y de hecho, si te lo digo así como te lo acabo de decir, probablemente haya gente que diga, no entiendo de qué me estás hablando, y es lo normal. Entonces, ella decide hacer una metáfora y dice, y este ejemplo viene en el libro de Chris Anderson, y dice, esto es como un procesador de texto, como un Word, pero para ADN. Eso todos lo podemos entender. Entonces, generalmente tiene estos momentos de generosidad en que explicamos con mucho más detalle y mucho más sencillo algunos términos para después poder explicar lo complejo. Y contiene, por supuesto, siempre un llamado a la acción, ¿no? Un llamado a la acción que te invita a ver el mundo diferente o te invita a pararte, inscribirte en una ONG e irte a las calles a luchar, no sé, pero generalmente tiene esto. Y ya de ahí los recursos son muchísimos. Pero, por ejemplo, en materia de estructura tenemos una estructura que nos gusta mucho platicar en el ecosistema TED que se llama FISH, que significa Finish with an Invitation, Start with a Hook, que de hecho es la forma de un pescadito, pero que es eso, empiezas con un gancho, desarrollas una línea narrativa en el centro, de esa línea cuelgas números, estadísticas, estudios, anécdotas, lo que necesites, y luego terminas con un llamado a la acción, ¿no? Okay. Más o menos. Ok. Para poder tener esta línea, tenemos una idea central. Creo que esa parte es bien importante, donde no se empiezan a perder en temas, y por eso el pescadito, creo que todas estas ramificaciones, todas regresan, y creo que es una parte muy importante. Sí. Y el storytelling se vuelve importante en TED, ¿o no? Totalmente. A ver, platícame, porque no me lo mencionaste. Bueno, te decía, la línea narrativa. Ahí está, claro. Eso es fundamental, porque eso es el pegamento, ¿no? Ok. El pegamento de todo esto es eso. Yo te puedo decir, esta mañana salí de mi casa tarde. Me levanté con 20 minutos de anticipación. Tenía una cita a las 8 de la mañana en Polanco y yo venía del sur. Así que tenía 20 minutos para bañarme y arreglarme y salir de mi casa, ¿no? Y entonces yo puedo de ahí partir y decirte, todos los días se gastan 25,000 millones de litros de agua en el baño matutino, en fin. O sea, puedes platicar historias y colgar datos. Ahora, el storytelling es otra ciencia en sí mismo, donde buscamos atrapar a la gente en historias. Y voy a hacer un paréntesis aquí. La forma en que nos conectamos con las historias de los seres humanos es otro rollo. Uri Hasson, que es un neurocientífico, dijo, él se propuso probar por qué las historias nos cautivan tanto, ¿no? Porque, pensemos esto, los medios de comunicación han evolucionado, ¿no? Y todos se han cambiado. Los periódicos ya prácticamente no se leen, son 100% digitales, las radios se están convirtiendo en podcast, la televisión se está fragmentando en contenidos en línea, todos los medios han cambiado por completo. ¿Cuál es el único medio que sigue inamovible, intacto, sin modificar su experiencia centro? Es el cine.
Seguimos yendo al cine a sentarnos en una caja oscura con una pantalla brillante a ver. No estamos viendo una película, estamos viendo una historia. De hecho, no la estamos viendo, la estamos viviendo. Y el decir esto, viviendo, no estoy siendo poético. Me regreso. Uri Hasson, este neurocientífico, quiso averiguar por qué nos cautivan tanto las historias. Resulta que si yo estoy aquí tirándote rollo como ahorita, dándote información y conceptos, en la mente se conectan dos áreas del cerebro. Y son las que empiezan a funcionar para procesar información. O sea, la que escucha, la que recibe el lenguaje y lo decodifica, y la parte que guarda información y la retiene. Esas dos partes. Cuando escuchamos una historia, si yo te empiezo a platicar, ayer por la mañana me levanté y mi casa olía a galletas con chocolate de esas que hacía mi abuelita, porque ya va a ser la Navidad. Así que bajé y además me empezó a llegar el olor del café que ya estaba calientito. Te estoy diciendo esto y te estás imaginando el olor de las galletas, el sabor de las galletas, el olor del café, la mañana, la luz del sol. En el cerebro se prenden 7 áreas distintas del cerebro que incluyen todos nuestros sentidos. Entonces, cuando nos cuentan una historia, cuando la estructura narrativa nos plantea un problema, un reto, un monstruo a vencer, una aspiración de un personaje y demás, nuestro cerebro se involucra por completo. Y la información que está contenida dentro de esta historia va a quedarse en nuestra mente por un montón de tiempo. Es lo que vamos a recordar siempre. Entonces, el storytelling es la parte para mí más importante de estas charlas. Cuando alguien no quiere meterse, porque no hay gente que le da miedo contar historias o que cree que no lo va a poder hacer bien, yo dudo un montón de seguir adelante porque esa es la diferencia entre una buena charla y una charla del montón, ¿no? Claro. Y aquí hay una frase que a mí me encanta. Muchas veces no recuerdas lo que te dije, pero nunca olvidarás lo que te hice sentir. Exactamente. Y es lo que nos pasa en el cine. A lo mejor vi una película, es que estaba bruta, es que no sabes, o sea, te emocionas, claro. O sea, tú cuentas la emoción, más que contar la trama, por contar las tramas verdaderamente, además cada quien la cuenta de la manera en que la vio, pero ese sentimiento se vuelve súper poderoso y entonces creo que, como bien dices, es el resistor que pega una historia de 15 minutos. Total, mira, yo tengo pésima memoria para las películas. Yo veo una película hoy, en 2 semanas ya no me acuerdo qué pasó, ¿no? Claro. Pero tengo muy claro lo que cada película me hizo sentir. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, no sé, voy a hacer comercial. No sé si alguien aquí ya vio The Irishman, la película de Martin Scorsese, y es una película de Scorsese porque es esta épica de 3 horas y media pero que te absorbe por completo en una historia parsimoniosa, lenta, con ritmo, con una vena de personaje impresionante, pero vamos, se siente igual que todas las otras películas de Scorsese, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo de los detalles de mucho, pero me acuerdo perfecto de eso, de lo que me hizo sentir. Claro, y entonces esto se vuelve muy importante. Y decías que la gente que no se atreve a contar su storytelling, aquí vale la pena decir, tiene que ser un storytelling tuyo, tienes que de contar en primera persona o ahí puedes contarlo y platícalo, porque a lo mejor la gente dice, entonces el foro TED, encima de que tengo que ser específico, tener una idea, tengo que exponerme en mi vida. No, digo, es deseable en el sentido de, bueno, ahorita vamos a entrar probablemente ese tema. En la disciplina de la oratoria tradicional, que es la que nos han dicho que es la que existe en el mundo, pues tienes muchas broncas y el miedo y los nervios y demás. Contar una historia propia te ayuda mucho en la parte de dominar los nervios, porque finalmente es tu historia, es tu vida, no se te va a olvidar, ¿no? Pero no necesariamente. Por ejemplo, un par de los speakers o de los conferencistas más talentosos que yo puedo ubicar en este mundo son Seth Godin y Malcolm Gladwell. Ambos, que son brillantes autores y brillantes conferencistas, su mayor talento es que son increíblemente hábiles para contar historias de alguien más, ¿no? Y eso hacen, cuentan historias ajenas. De hecho, Seth Godin es un tipo súper privado con su vida. Tiene esposa, tiene hijos, pero jamás vas a saber cuántos años tienen ni qué hacen. Jamás habla del tema. Y en entrevistas, cuando le preguntan, dice, perdón, de ese tema no hablo. ¿Qué sigue? Es muy amable, pero no lo habla. Entonces, no necesitas hablar de ti, pero una muy buena historia va a funcionar. Mira, para quienes son seguidores de Cristo,
Pues el libro quizá más vendido en la historia del mundo, que es la Biblia, contiene un montón de historias. Yo no estoy diciendo, vamos, yo tengo mi idea muy específica del tema, pero no deja de ser un gran ejemplo literario y un gran ejemplo de cómo las historias enseñan con mucha más efectividad que cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, las parábolas que se cuentan en los evangelios son excelentes piezas de storytelling y entonces eligen contar historias ficticias para enseñar ideas específicas. Entonces, para mí es fundamental. Claro, y además hay una realidad, lo acabas de decir. Cuando cuentas tu propia historia, la pasión que denotas, recordar un speech, o sea, tenemos que pensar que ser un orador, pararte en un foro, tiene cierto... tiene una gravedad importante. Tiene una importancia y hay que saber hablarle al público. Entonces, esa parte de retención, cuando es tu historia, es difícil olvidarte. Es mucho más fácil cuando ya es vivencial. Entonces, también esa parte, me gusta mucho que la gente que cuenta historias sea su propia historia, porque esa historia, primero, va a ser mucho más apasionante, porque la dices en primera persona, y porque también ahí hay un factor que quiero que nos platiques, donde sí hay una vulnerabilidad. O sea, no siempre tienes que hablar de tus éxitos y yo soy el más fregón y todo me salió a la primera y el ADN lo descubrí apretando un botoncito y soy tan fregón que me sale, sino también se vale esa parte de mostrar que somos vulnerables, que somos seres humanos, porque además creo que ahí es un factor que conecta muchísimo. Sí, totalmente. De nuevo, sí es preferir una historia personal, por supuesto. Además, si te están invitando a dar una charla, en el foro que sea, no nomás si tú estás invitado a dar una charla es porque tu experiencia personal es relevante para un grupo de gente que tienes enfrente. Entonces, pues lo esperable es que hables de esa experiencia relevante. La vulnerabilidad es útil. De hecho, hay un recurso, en inglés le llamamos self-deprecation, que es como tirarte tierra a ti solito, que funciona muy bien. Porque sí, los escenarios que tienden a estar un poquito más arriba del piso y las luces que tienden a hacer que tu piel brille más de lo normal y la presentación y en fin, toda esta parafernalia alrededor de una charla en vivo, sobre todo en México y en algunos países de Latinoamérica, hace a la audiencia pensar que estás como un poquito por encima, que estás como flotando un poquito, que tienes como un nivel así especial y eso perjudica a quien está arriba. Porque las expectativas son muy altas. Claro, pero además creas un falso nivel, ¿no? Lo que vas a compartir, donde lo vayas a compartir, si no es aplicable por quien te está escuchando, entonces, carnal, vete a tu casa a escribir libros, ¿no? Sí, claro. Pero, entonces, el tú tumbarte un poquito de ese nivel para poder ser parte de una comunidad es súper útil. Y la vulnerabilidad ayuda muchísimo también. O sea, el hablar de tus fracasos. De hecho, hay todo un movimiento creado en México, Fuck Up Nights, creado por Pepe Villatoro y Leti Gasca, que son charlas que se hacen una vez al mes y invitan a gente a hablar específicamente de sus fuck ups, de sus fracasos, de donde la regaste. Claro, porque es donde más aprendes. Entonces sí, también, no en todas las charlas se aplica, no siempre hay un espacio para esto, pero es un gran recurso cuando tratas de comunicarle a la gente, sobre todo si tienes un call to action y quieres pedirles que hagan algo como lo hiciste tú, o que vivan una experiencia como tú, o que vean el mundo desde una parte como la viste tú. Tienes que comunicarles que es posible, que no eres ningún ser mitológico que tiene habilidades inalcanzable, especiales, ¿no? Claro. Exacto. Entonces sí, es un gran recurso. Ok, padrísimo. Ahora, ¿qué se necesita para poder estar en un stage como speaker? Una buena idea. Fíjate, lo primero que se necesita es no creer que vas a cambiar el mundo, no querer sacar provecho comercial de dar una charla TED. Eso es muy importante. Si tu motivación para querer estar en un escenario TED es 100% comercial, de ego, personal, lo más probable es que ni siquiera te van a llamar a una entrevista, ¿no? Porque justo buscamos evitar ese tipo de charlas. ¿Qué se necesita? Una buena idea que tenga como propósito servir a alguien más, ¿no? Voy a darte ejemplos para que no crean que de esto es nomás dar manos de la caridad. Vamos,
aquí en TEDx Polanco. Hubo una charla del arquitecto que hizo el proyecto de Vía Verde, que son estas jardineras colgantes en el periférico, los pilares del periférico. Bueno, claro, el arquitecto pues cobró por ese proyecto, y hablar de ese proyecto en un escenario TEDx seguramente le trae conocidos, contactos, clientes, claro que le va a servir en su carrera, pero al final de cuentas su idea es mejorar la calidad del aire y aprovechar espacios que son tan agresivos con el medio ambiente como una construcción como el segundo piso del periférico, y aprovechar esos espacios para mejorar la calidad del aire en beneficio de una comunidad. Entonces es una idea que tiene, que puede provocar un cambio en ciudades como la nuestra, y que también le va a dar algunos beneficios a él, ¿no? Claro, pero él no llegó buscando el beneficio. Y yo estuve ahí, claro. No anunció ni su marca, su... O sea, siempre puedes provocar, si tu idea es tan brillante, causa un impacto y la gente te va a buscar, te va a seguir, va a querer conocer más que tuyo. O sea, lo mejor es una consecuencia de... Pero si tu motor es llegar a comercializar o anunciarte, olvídate. Mira, por ejemplo, te doy otro ejemplo que no tiene provecho económico. Yo tuve una speaker que habla sobre homeschooling. Ella y su esposo, cuando su hija mayor estaba en tercero de secundaria, después de que la maestra les dijo, miren, a su niña le hacen bullying porque lee mucho en su casa y habla de cosas que los niños todavía no entienden, entonces ya no le dan acceso a los libros y yo aquí se las nivelo. Entonces dijeron, perdón, pero con permiso, agarraron a su niña, bueno, estudiaron un poco y se pusieron a hacer homeschooling. Y entonces Diana hace esta charla, Diana Rubalcaba se llama, la pueden buscar, hace una charla sobre homeschooling, sobre cómo ella y su familia han hecho el homeschooling con sus 5 hijos. Diana era súper penosa, súper introvertida, trabajó mucho y le echó muchas ganas para dar esta charla bien. Y luego además a media charla tronó todo, en fin, es otra anécdota. Pero a raíz de esta charla, hoy Diana es la tercera charla más vista de TEDxPTIC. Te voy a decir quiénes están arriba de ella. Fernanda Castillo, la actriz, y Badir Derbez. Okay. Y luego el tercer lugar es ella. Diana Rubalcaba. Diana se convirtió en una especie de guía y ahora le hablan de todas partes de México para pedirle consejos y pedirle información de cómo hacer homeschooling en sus familias. Entonces, ella definitivamente no iba a dar una charla buscando convertirse en ningún tipo de guía. A ella le dijimos, oye, tu experiencia es valiosa, ¿la compartirías con nuestra audiencia? Y dijo, sí, claro, la comparto. Y ya. Y se hizo un boom. Y tuvo una consecuencia muy positiva. Entonces sí, es importante no pensar en vender, en promoverte, sino en tener la generosidad en una idea que sirva, de que quieras dar. Exacto. Okay. Entonces, bueno, quitarte eso enfrente. ¿Y qué se necesita? Buscar un evento que te guste. Ajá. Yo les recomiendo buscar el evento, buscar los videos publicados de las charlas de ese evento, para que veas cómo luce, si te gusta el estilo o no. Claro. Y buscar cuándo tiene su próximo evento, y generalmente en las redes sociales de ese evento lo buscas así. Hay reglas, así que todos los eventos tienen que tener una página de Facebook, una página de Twitter, un Instagram con el nombre del evento. Puedes entrar y ahí seguro publican unos meses antes de la fecha de su evento una convocatoria, y hay que llenar la convocatoria. Y hacen un casting, ven si eres prospecto, y si quedas, entras en el proceso de speaker. Exacto. Cada evento tiene un proceso distinto. En mis eventos generalmente me llenas una forma en línea, la llenan en línea. Somos un comité de 5 personas que leemos solamente la idea. En la forma les pedimos que nos digan cuál es su idea central, y luego les damos un espacio para que nos expliquen un poco más, porque no todo el mundo tiene claro el concepto de la idea. Claro. Y entonces lo único que leemos en esa reunión es la idea y la explicación. No sabemos si son hombres, mujeres, si tienen 10 o 50 años. No, es totalmente ciego el proceso. Y entonces solo llamamos a entrevista las ideas que tengan 4 de los 5 votos, o si no estamos los 5 y estamos 3, pues los 3 votos, en fin, que sea una clara mayoría. Entonces entrevistamos a todos los que decidimos, y ahí es cuando nos enteramos si son hombres, mujeres, chicos grandes y demás, y luego de ahí decidimos nuestros speakers, que generalmente la mitad son de una convocatoria y la mitad son invitaciones expresas, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Tener una idea clara, y te voy a decir algo, hay gente que aplica a un evento y no le llaman, y dice, ya, pues no, yo no soy nadie. Y no tiene que ver contigo. Con la idea. A lo mejor no era el tipo de evento que iban a llevar. Exacto, porque cada año decidimos qué temas queremos abordar en el evento, ¿no? Una de las partes más emocionantes de organizar un evento TEDx es que
bueno, además de la friega que te pones organizando el evento con cosas que no tienen nada que ver con contenidos, cables, cámaras, luces, logística, boletos, publicidad, etcétera, una de las partes más emocionantes que más nos gustan los organizadores TEDx es pues decidir qué temas queremos explorar en nuestro evento, ¿no? Y entonces, pues bueno, si estamos queriendo explorar, no sé, algo que tiene que ver con arte, y tú si tu tema no tiene que ver con arte o con sociedad o con los temas que estamos explorando, pues no te vamos a llamar, no porque no seas interesante, porque tu idea no tenga valor, sino porque no entra en el evento que queremos hacer este año. Claro. Entonces yo siempre les recomiendo que si un año no te hablan, apliques el año que entra, ve al evento, vívelo, date una idea. De él, claro. Exacto. Y eventualmente Chris Anderson dice que todo el mundo tiene una charla TED dentro, y yo estoy convencido de ello, nomás hay que encontrar el momento adecuado, ¿no? Padrísimo, Manuel. Me encanta. ¿Hay alguna manera de saber más de ti, de saber más de TED, que quieras dar una recomendación, algo donde la gente puede encontrar más de este tema? Sí, mira, a mí me pueden encontrar en redes sociales, @ManuelDR, está bien fácil. En Facebook me encuentran como Manuel Darjan Salazar, pero si me pongo a letrar el apellido va a estar en chino, lo pueden ver aquí en la pantalla seguramente, claro, así me encuentran. Pero fíjate, yo sí le recomiendo a quien nos está viendo y nunca ha visto charlas TED que lo empiecen a hacer. Ni siquiera me hagan caso a mí, o sea, entren a TED.com y en el buscador escriban el tema que les interese, el que quieran, el que se les ocurra, el que crean menos probable, así que digan, estos güeyes de TED me caen re mal, voy a buscar algo para tronarlos y denunciar que no sirven, búsquenlo también. Nada más les pido algo, vean 1 o 2 charlas y luego platicamos. Claro. Vale la pena, porque ahí puedes encontrar ideas y guías para todo. Y ahí van a encontrar cómo ponerse en contacto con TED, van a encontrar eventos TEDx y van a poder encontrar eventos TEDx en su área próximamente, etcétera. Déjame te platico. TED acaba de anunciar el 4 de diciembre, anunció una iniciativa que se llama Countdown. Pueden buscarlo en countdown.ted.com. A TED se le ha criticado por años por ser una plataforma de ideas, de pensamiento, pero de muy escasa acción. Que eso de escasa acción es discutible y creo que es tema para otra conversación. Pero bueno, sí, TED se concentra en las ideas y es como un repositorio de ideas para el mundo. Pero TED ahora, encabezados por Cristiana Figueres y por varios artistas y empresarios y demás, crearon esta iniciativa que se llama Countdown. TED tiene una red de 3,200 organizadores TEDx en todo el planeta que hacen 1,500 eventos al año y que trabajan y operan en todos los niveles de todas estas comunidades. Creo que hay nada más 2 países donde no hay un evento TEDx o un organizador TEDx. Entonces, aprovechándose de esta plataforma TEDx, además de las incontables relaciones y conexiones que tiene TED en el mundo, esta plataforma lo que va a buscar es hacer una acción masiva, sincronizada o concertada en todo el planeta para reducir emisiones de carbono. Entonces, TED en 35 años no había tomado una iniciativa de acción tan contundente. Eligen el tema más importante. Ayer en la COP en Madrid, hace unas semanas, se declaró emergencia climática en el planeta. Entonces TED decide subirse a este tema. Creo que vale mucho la pena porque además es un tema en el que todos vamos a poder participar. Claro. El 10 de octubre del 2020 es el plazo. Va a haber eventos en todo el mundo ese día. Y en este año todos podemos difundir materiales, participar en reuniones, trabajar con gobiernos, con organizaciones, con empresas. Si tú estás en una empresa, puedes bajar un kit de información que puedes llevar a tu empresa y a iniciar un trabajo. En fin, va a estar muy interesante. Apenas se anunció y vamos a conocer más detalles pronto, pero creo que es un buen momento para platicarles de eso y que, por supuesto, que nos sumemos. Claro, pues Manuel, te agradecemos muchísimo. Nos encanta. La verdad es que este tema a mí me apasiona y tenemos muchísimo que podemos platicar. Creo que cualquiera que empiece a ver TED se vuelve adictivo, se vuelve increíble, se vuelve emocionante, y creo que el que podamos sumarnos a estas causas y que ya se estén haciendo estos cambios importantes que a todos nos impacta, que de la idea llevemos a la acción, creo que es lo que
va a terminar de hacer mucho más importante TED. Manuel, muchísimas gracias. Déjame despedir el programa diciendo que nos sigan. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Dailymotion y en Spotify. Este es su programa Imagen Luego Existo. Aquí todos los jueves yo los espero. Déjenos saber qué tema les interesa, qué les gustaría saber, a qué invitados les gustaría ver aquí. Y yo tengo una invitación para todos ustedes, que también me sigan en mis redes sociales. Estoy como Carolina Béjar, estoy en todas las redes sociales, ahí nos pueden ver. Y Manuel, muchísimas gracias, súper interesante y esperamos tenerte pronto aquí con más de esto de TED. Gracias a ti, Caro, es un gusto y sí, vamos a seguir hablando seguramente del tema. Claro que sí, gracias. Padre.